Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna AM1140 y ya estamos en contacto con Marta Maffei. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, en una linda tarde, ¿eh? Es cierto, preciosa. Y yo creo que no hace falta presentarte a vos, porque lógicamente que, mira, hay mucha gente que cuando nosotros mandamos el flyer, ese que a vos también te ha llegado, en el día de hoy, me mandó para que te dijera saludos, pero en realidad debía haberlos recopilado y no quiero ser injusto, pero son varios los que te envían saludos, lo que me lleva a pensar que no hace falta presentarte, pero podemos decir que has sido diputada nacional, que has sido secretaria general de CETERA, que ha sido una de las grandes impulsoras de la carpa docente, que los chicos quizás no sepan muy bien de qué se trata, pero que fue un evento de una magnitud política extraordinaria allá a fines de los 90, y que sos una de las impulsoras, o la impulsora, creo yo, si mal no recuerdo, de dos grandes leyes que tienen que ver con la protección de los glaciares y la protección de los bosques. Bueno, sí, la protección de glaciares sí, porque esa es una ley mía, que después se fue vetada, la vetó Cristina Kirchner. Tuvo una reunión con los gerentes de la Barry que duró 4 horas y a la salida de esa reunión la ley fue vetada, ¿no? O sea que está claro que intereses respaldaba. Y como yo ya terminaba mi mandato, Miguel Bonazo la representó. Y a partir de en realidad él empezó a luchar adentro de la Cámara y yo afuera. Claro. Recorrí el país contando qué pasaba, porque era que estábamos protegiendo las fuentes de agua, ¿no? Es decir, la posibilidad de la vida, todo el oeste nuestro, desde Jujuy a Tierra del Fuego, digamos. Los científicos trazan una diagonal, digamos, ahí, ¿no? Que es una diagonal curva, digamos. Al este es zona cultivable, zona praderas, etcétera, y al oeste zona árida. Es una zona seca, pero muy seca, que vive exclusivamente en los valles y si efectivamente hay glaciares. Si no hay glaciares, ahí la vida prácticamente se terminó. Desde La Puna hasta Tierra del Fuego, las zonas secas que no tienen absolutamente ninguna fuente de agua no tienen posibilidades de vida, ¿no? El agua es la vida, así que claro, lo que estábamos defendiendo era la vida, ¿no? Y bueno, como la comunidad apoyó, yo me acuerdo, entre otras cientos de cuestiones, ¿no? Una bicicleteada que hicieron la gente de San Juan, que se vino en bicicleta hasta el Congreso de la Nación para pedir la sanción nuevamente de la ley, y bueno, tuvimos suerte y lo logramos. Y lo lograron. Pero conviene, porque acá estamos en el Gran Buenos Aires y mucha gente dice, bueno, eso me parece magnífico que defiendan los glaciares, pero digamos que también estaban afectando los intereses de las grandes corporaciones mineras. Claro, seguro. Y que me parece a mí, es uno de los grandes temas, porque son corporaciones mineras que, por ejemplo, en San Juan, han hecho que algunas zonas donde se producía, digamos, vinos, actividad vitivinícola, los lugares hayan quedado fuertemente contaminados. Contaminados y sin agua. El problema de San Juan es, vos sabés que San Juan, como Mendoza, digamos, ¿no? Lograron construir, digamos, la posibilidad de la agricultura a partir de una administración muy estricta del agua. En esas provincias, ser regante es una elección mucho más importante para la comunidad que la elección de un concejal o de una autoridad política, claro, porque son los que efectivamente administran el agua, ¿no? Entonces, en esas comunidades, cuando la minería te ocupa una cantidad de litros de agua por día y de energía, porque no es solamente el agua, es también la energía, que multiplica varias veces el consumo de una ciudad, bueno, la gente entra en situación de desesperación porque están defendiendo la posibilidad de vivir, nada menos, ¿no? Claro. Y de vivir ahí hay mucha gente que después no ha podido, digamos, ¿no? Seguir en esos lugares porque en la minería es el proceso hasta ahora industrial más contaminante que se conoce, ¿no? O sea, hay muchísimos procesos muy contaminantes, pero el de la minería
en realidad esta minería, no la minería de socavón, sino la minería a cielo abierto, sí, que consiste en dinamitar la roca, pulverizarla para sacar pequeñas partículas de mineral, de oro, de cobre, de lo que fuera, que están buscando, estaño, lo que sea, y después tienen procesos, esa roca molida que se convierte en una arcilla, una arena, va a una pileta muy inmensa, te digo, de una pileta que tiene 2 kilómetros de diámetro, socavada en la roca, y ahí se agrega a millones y millones y millones de litros de agua con distintas sustancias químicas muy contaminantes, entre otras el cianuro, pero son sustancias que hacen flotar las partículas que le interesan a las corporaciones. Entonces algunas hacen flotar el oro, otras hacen flotar la plata, el platino, lo que fuera, ¿no? Ahora, una vez que ellos sacan eso, sacan el metal que estaban buscando, en esa pileta queda, mucha gente piensa que tal vez lo peor es que usan cianuro, por ejemplo, para decantar los metales que están buscando, pero el cianuro tiene un proceso que no es demasiado lento y evapora, se va. Ajá. Ahora, cuando vos molés, esas son rocas volcánicas, sí, que se han formado, digamos, con las sucesivas erupciones y que contienen todos los minerales en situación, cuando fueron roca ígnea, digamos, estaban en situación se convirtió todas en líquido. Después ellos tiran eso a la pileta, flotan el mineral que están buscando, pero todo lo demás queda ahí. Y cuando te digo todo lo demás, te digo, por ejemplo, metales pesados. Claro. Ahí te queda cesio, radón, estroncio, uranio, todo, y eso no se va más. Y no hay forma de sacarlo. Y esas piletas gigantescas que uno la ve de lejos, dice es un lago, no es un lago, es una pileta de lixiviación que queda, lo que estiman los científicos es que son unos 500 años que queda contaminado. 500 años. Es agua, claro, es agua que ya no se puede aprovechar, que no se puede usar más, que no sirve para nada, que es enfermedad pura, ¿no? Y tan contaminada está que aún en los procesos de evaporación tenemos lluvias ácidas. Claro. Porque, o sea, es un proceso terriblemente malo para todos, ¿no? Para la vida de los animales, de las plantas y obviamente de las comunidades, de las personas, ¿no? Ahora, vos estás impulsando supongo yo que con mucha otra gente, una consulta popular por una ley de protección integral del agua. Exactamente. Nosotros en principio tenemos como 2 etapas de trabajo, ¿no? Somos un grupo de gente, en general militantes, diría yo, ¿no? Algunos del espectro sindical, del espectro social, de la iglesia, de distintos sectores populares, donde está Pérez Esquivel, o sea, compañeros del CELF, que Nora Cortina, o sea, es un grupo de militantes que defendemos por encima de toda la vida. Claro. ¿No? Y el agua es un símbolo extraordinario para entender lo que es la vida. Sin agua no hay vida. Algunos morirán a las 24 horas, otros a las 48, otros a las 72 horas, pero sin agua no hay vida, ninguna posibilidad de vida. Lo que hizo vivible el planeta Tierra fue el agua. Y el agua en estado líquido, porque hay otras estrellas, cometas y demás, que son agua, que tienen una enorme cantidad de agua, pero agua en estado congelado y con temperaturas que no se puede descongelar, y esa agua no te sirve. Para beber vos necesitas agua líquida. Claro. Entonces, estamos protegiendo el agua y todas sus fuentes de agua. Y tratamos de que se comprenda socialmente, ¿no? Aunque la gente se da mucho más cuenta que los demás, que no se puede sacrificar el agua, porque sacrificar el agua es sacrificar la vida. Vos decís en un primer momento, bueno, son las plantas, son los animales, pero no, son las plantas, son los animales, son las personas. Sin agua no podemos vivir, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos trabajando, es decir, difundiendo, no sé, tenemos hechos 32, 33 conversatorios con científicos de todo el mundo, muchos de América Latina, planteando esto, ¿no? El agua en relación
con las economías, el agua en relación con los convenios de libre comercio, el agua en relación con la vida de las comunidades en el interior del país, el agua en relación con la explotación industrial, la disputa de los pueblos contra los grupos económicos, en fin, hemos tratado de ir socializando un estado de conocimiento para que la gente tome partido, digamos, no político, sino que tome partido por el agua y que entienda que esto tiene que superar las grietas. Esto no es una disputa si vos perteneces al peronismo, si sos ortodoxo, si sos radical, si perteneces a Cambiemos o perteneces a la extrema izquierda o no. Esto es una problemática de vida o muerte. Entonces acá tenemos que superar estas grietas partidarias para comprender lo que Perón dijo, digamos, en el 72, ¿no? Y tantos otros que lo fueron planteando, ¿no? La necesidad de entender que los seres humanos hemos emprendido un modo de producción y de consumo que es altamente nocivo. Es en realidad, Perón decía, es suicida, porque el ser humano va socavando la vida en la Tierra, la diversidad, el clima, va afectando el funcionamiento de la biosfera, porque con el calentamiento bueno, tendríamos que explicarlo largo, ¿no? Pero se modifica también la circulación de los océanos, el atemperamiento del cambio climático deja de funcionar, la acidificación es muy grave y impide que los animales que tienen caparazón o costras, digamos, no la puedan formar. Se están destruyendo las barreras de coral, que en realidad son el espacio de protección para la vida naciente en los mares. O sea, el desove de los peces y la reciente vida de las pequeñas especies comienza precisamente ahí en los corales, porque los arrecifes de coral tienen protección. Tienen protección de las corrientes fuertes, tienen alimento, etcétera, etcétera. O sea, y eso también se está destruyendo. O sea, estamos encontrando un mecanismo a través del cual vamos destruyendo distintas formas de vida. En el mar hay un 40% de especies que han desaparecido. Es terrible. Lo que es una enormidad, ¿no es cierto? Y ¿Vos no sentís que los argentinos somos un poco, o por lo menos vamos a decir los del área metropolitana, el AMBA, somos un poco desaprensivos porque en estos micrófonos, hablando con, por ejemplo, Antonio Brailovsky, él nos comenta que el riachuelo viene contaminado desde principios del siglo XIX. Quiere decir que no es un proceso de los últimos años. No, ya con la matanza de los animales, por eso se llama la matanza, digamos, y todo lo que quedaba de la matanza, los restos, sangre, vísceras, todos terminaban en el río, ¿no? Que no era un riachuelo contaminado, era un río chico, por eso se llamaba riachuelo, pero no estaba contaminado. Las curtiembres, las industrias. Las curtiembres, las industrias. Fíjate que, por ejemplo, el río Reconquista, debo decir que está dentro de las 10 cuencas mundialmente más contaminadas. Increíble. Del mundo, te estoy hablando, no de la Argentina, del mundo, ¿no? Tienen más de 100 basurales, a cielo abierto, por supuesto, y con una lixiviación, porque el tema es de los basurales es lo que drenan, digamos, no lo que queda en superficie, sino el ácido que drenan de la putrefacción. O sea, eso es de una contaminación horrible. Pero ahí en esa zona hay unas 1.200 empresas industriales, digamos, ¿no? De las cuales 700 vierten sus líquidos al río. Los líquidos absolutamente contaminados de químicos, pero de químicos enormemente peligrosos. No son solo, que también son, ¿no?, los químicos de la agricultura, ¿no? Todo lo que significa los agrotóxicos, diríamos, porque este es el nombre que verdaderamente tienen. Y todo eso produce procesos de extrema contaminación. El río Suquía, por ejemplo, de Córdoba, está más contaminado que el Reconquista. Aunque a uno le parece, es el río más contaminado de la Argentina. Mirá. Aunque a uno le parece que no es posible. Pero bueno, la Argentina tiene el 70% de los ríos con alta contaminación. No tiene prácticamente ningún río asignado de contaminación. Solamente algunos ríos nacen sin contaminación por el derretimiento de los glaciares. Claro, en el origen. Cuando los glaciares van derritiendo, ahí en los primeros 10 kilómetros, 15 kilómetros,
si no hay un emprendimiento minero o no hay fracking, es que no están contaminados. Pero a medida que avanza en el transcurso, el vertido de los procesos industriales, también los vertidos de la agricultura y, como te digo, ¿no? Sobre todo los espacios, los basureros, digamos, ¿no? Todo eso produce una enorme contaminación sobre los ríos, y bueno, con las lluvias o con lo que fuere, eso drena siempre, o sea, los ríos son cuencas, es decir, que son espacios donde el agua milenariamente ha ido recorriendo la tierra y encontrando un cauce. Entonces encuentran el cauce para el agua de lluvia, encuentran el cauce para el agua de los glaciares, pero encuentran también el cauce para el agua de las industrias, el cauce para los procesos agrícolas contaminantes. Entonces el río es, digamos, la cloaca, ¿no? Bien entendido, además también de llevar en muchísimos casos desechos locales, ¿no? O sea que los ríos, nosotros hemos convertido los ríos, en vez de ser un espacio para la vida, los hemos convertido en un espacio de muerte. Terrible. Para muchísimas especies y para nosotros. ¿Y a qué atribuís que el poder político sea tan desaprensivo en el cuidado de esto, cuando en realidad lo que vos decís es tan incontrovertible, es tan claro, tan evidente? Es obvio, sí. ¿A qué atribuís vos que el poder político sea tan pasivo frente a un hecho tan dramático que en realidad, lógicamente, atenta contra el futuro de todos? Y después vamos a ir con el tema ambiental, porque te quiero preguntar más cosas. Sí, a ver, en realidad la política y los políticos, hace mucho yo ya no hablo más de poder político, porque en realidad el poder lo ejercen los grupos económicos. Y los políticos hacen lo que los grupos económicos dicen. Acá no existe. Fíjate, el ejemplo clarísimo del veto de la ley de glaciares. Sí. El Beto Barri, el defensor del pueblo, dijo, el Beto Barri así lo puso, digamos, con todas sus letras en los medios de comunicación, porque efectivamente es así. En este tiempo, digamos, en los últimos 60 años, ¿no?, desde el punto de vista histórico, las potencias dominantes que gestionaron, financiaron, apoyaron y consolidaron los golpes de Estado en América Latina reiteradamente, con el tiempo, digamos, se fue construyendo una imagen muy nociva, digamos, ¿no?, respecto de esas intervenciones en las políticas nacionales y de ese apoyo a las dictaduras y la muerte, ¿no?, y los desaparecidos, bueno, la lucha de las madres, las abuelas. Todo esto ayudó a visibilizar más los exiliados, porque en Argentina una cantidad muy significativa de científicos, de investigadores, de gente de enorme prestigio internacional, terminaron viviendo en Brasil, en China, en Italia, en Europa o donde fuera, que pudieran salvar la vida, ¿no? Y esto, digamos, socializó un estado de conocimiento respecto de la criminalidad, de los golpes de Estado, del financiamiento extranjero de los golpes de Estado y de las víctimas, ¿no es cierto?, de los golpes de Estado. A partir de ahí, de alguna manera, Estados Unidos modificó la política, no modificó la decisión de intervenir, de someter y de saquear, esa la mantuvo siempre, ¿no? Sí. Pero hizo lo que, fíjate que Noam Chomsky, el lingüista norteamericano, un hombre de 90 y pico de años, escribió muchísimo material sobre lo que él llama el gobierno de facto empresario. Y cómo avanzó, digamos, ¿no?, el poder de las corporaciones para no necesitar la intervención del ejército para reconducir la política en los países de América Latina. Claro. El patio trasero, digamos, Estados Unidos lo cubre bien, digamos, ¿no? Lo cubre con el golpe de Estado o lo cubre con lo que ahora es golpe de Estado económico, es decir, el gobierno de facto empresario. Es una situación muy grave porque además han ido avanzando cada vez más hacia la apropiación de cuestiones básicas para la vida. Sí.
crecientemente, no sé, el tema del petróleo, del gas, ¿no? Que son las fuentes de energía, o el tema de los metales y de los minerales, ahora el litio, digamos, el oro, la plata, ahora el litio. Después, las tierras raras, que ya están en fuertísima disputa, que nadie sabe ni qué son, y que no cree que alguien pueda estar trabajando para eso, ¿no? Para sacar tierras raras que contienen una cantidad de productos que demanda, digamos, el mundo industrial y tecnológico. Pero fíjate que el tema, por ejemplo, del oro, ¿no? No, porque el oro, el verso es que no, porque los celulares tienen, no sé, qué partecita de oro, un filamento, y pasa lo mismo con las computadoras, y pasa lo mismo con otros procesos tecnológicos, o con las tecnologías asociadas a la medicina, que también utilizan, ¿no? Ahora, eso es el 1/1000 del oro que extraen. Claro. El resto, digamos, yo lo defino medio brutalmente, ¿no? Pero destrozan todo, rompen todo, contaminan todo el agua, contaminan la vida de los pueblos, expulsan a los pueblos primitivos que viven en esa zona para sacar, desenterrar el oro y volverlo a enterrar en la bóveda de un banco. Claro. Alguno va para la joyería también, ¿no? Sí, pero mínimo. Claro. Mínimo, todo eso no insume, pero sí, también para algunas iglesias, pero anillos, pero es una cuestión muy mínima en relación a que el oro se convirtió en el respaldo de la moneda. Y entonces, a partir de eso, digamos, el oro se entierra en la bóveda de los bancos, ¿no? Te quiero preguntar por el fenómeno de que en la Argentina nosotros tenemos unas, más o menos, porque varían por los años, pero unas 20 millones de hectáreas donde se siembra soja, con todo el paquete de agrotóxicos tecnológico, claro. Que realmente hace todo el daño, que ahora vos también nos vas a explicar. Ahora bien, lo cierto es que nosotros no somos consumidores de soja, quiere decir que no es que estamos obligados para comer esa siembra de soja. Ahora bien, ¿cuál es el argumento de fondo? Te dicen, lo tenemos que hacer porque nos produce dólares y con esos dólares tenemos que pagar la deuda. Exactamente. A ver, el tema de la soja, que no es solamente la soja, ¿no? La soja es el maíz, es el algodón, sí. ¿no? Que son transgénicos, o sea... Y ahora el trigo también. Bueno, sí, pero el trigo está más cuestionado. Sí. Porque el trigo sí es para comer. En tanto que la soja, el maíz, son porotos que se utilizan con dos finalidades. En el 95% se usa para estas dos finalidades. Después el resto puede ser que alguno coma o haga alguna bebida o qué sé yo. Pero se utilizan fundamentalmente para darle de comer al ganado, para alimentar el ganado, y más el ganado en feedlot, que comen un alimento parecido al que comen los perros, digamos, esos parecen tronquitos, digamos, que son fabricados con soja, es para alimentar el ganado. Y la otra parte sustantiva es para el biocombustible, para el biodiesel y el biocombustible esencialmente, ¿no? La Argentina produce, digamos, tiene 45 millones de habitantes y produce alimentos, digamos, carne y cereales y verduras y todos los alimentos, ¿no? Para más o menos 400 millones de personas. Es decir que en la Argentina, por ejemplo, en hipótesis, digamos, cuando vos hablás de PDI y de desarrollo inclusive y bla, 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 no podría haber nadie con hambre. Absolutamente. ¿No? Un país que produce para 400 millones de personas, que debe ser en relación producción, habitantes, Argentina es uno de los mayores productores del mundo. Bueno, uno lo podría creer que en la Argentina la mitad de los niños y el 40% de los hogares pasan hambre. Terrible. ¿No? Es decir, es un absurdo que se entiende únicamente cuando uno, mirando lo que decía Noam Chomsky, ¿no?, entiende que la política está sometida al gobierno de facto empresario. Entonces, ¿cuál es la estrategia? O sea, las estrategias para lograr esto han sido varias, Mario, no es una, ¿no? En principio, mirá, hay un librito muy lindo
y es fácil de leer, digamos, ¿no? Uh-huh. Que escribió un señor que se llama John Perkins, ¿no? Que él fue agente de la CIA en países subdesarrollados, ¿no? Estuvo en Ecuador, estuvo en República Dominicana, estuvo en Puerto Rico, pero estuvo también en países de Asia y de Medio Oriente, ¿no? Él cuenta cuál es la estrategia, cómo se diseña la estrategia de los préstamos, que es lo que él trabajaba, ¿no? Lo que hace la CIA y el Banco Mundial es localizar países con una gran cantidad de recursos económicos, con mucha riqueza económica. Y a esos países, no importa el gobierno que tengan, no importa si es una dictadura, si es un gobierno democrático, si es bueno, si es malo, eso no interesa absolutamente. A esos países con gran cantidad de bienes, que ellos les llaman recursos, porque lo miran solo desde el punto de vista económico, se les efectúan préstamos siempre por encima de la capacidad de pago. Y siempre contando con que habrá gobiernos locales lo suficientemente corruptos como para no rendir cuentas, para no invertir, y la plata terminará de nuevo en las Islas Seychelles, donde ellos tienen sus propios bancos, ¿no? Sí. Pero a partir del endeudamiento, lo que se hace es lograr este gobierno de facto empresario, es decir, lograr que los países cedan sus bienes en función de recuperar las divisas para pagar las deudas. Estos fueron todas las privatizaciones durante el menemismo, que fueron regalos directamente, ni siquiera podría uno llamarlos privatizaciones, pero una situación común en el mundo, la entrega de todos los bienes naturales, y peor, de muchos que no son renovables, porque una cosa es entregar soja, y otra cosa es entregar petróleo, gas, o oro, plata, son bienes no renovables, digamos, ¿no? Entonces, esto es así, endeudados que estamos, la necesidad de las divisas, la corrupción política, que, a ver, yo no hablo de la corrupción del que se queda con plata del Estado, porque, bueno, esa es histórica, pero la otra corrupción, la corrupción de aceptar que no se va a investigar la deuda, que se va a investigar dentro de 10 años, así ya no queda ninguno vivo de todos los que han robado en el país, la corrupción de aceptar que la República Argentina tiene que entregarse atada de pies y manos, entregar el trabajo, entregar el salario, entregar las condiciones de vida de los pueblos, además de entregar los bienes no renovables y los renovables también. Es decir, hay como un imperativo categórico, ¿no?, devenido de las complicidades entre la política y la economía y los fondos buitres y los grupos económicos, que terminan saqueando los bienes del Estado. Esta es digamos, a grosso modo, sí, la estrategia y el modus operandi para terminar exactamente entregando, digamos, al país, ¿no? Entregando sus bienes, entregando su futuro, ¿no? Has hecho una descripción muy precisa y quería, nos retiramos un poquito del tema ambiental. Todavía te quería preguntar por los bosques y los humedales. No sé si querés agregar, y después, si tenés unos minutos más, te quiero hacer un par de preguntas de índole política. Pero mira, muy brevemente, con los bosques pasa lo mismo que ha pasado con otros bienes, ¿no? Con Miguel yo tenía un proyecto de ley, Miguel hizo otro, pero trabajamos juntos, estábamos juntos en la Comisión de Recursos Naturales, como se llama la Comisión en Cámara de Diputados, consensuamos el proyecto y sacamos un proyecto de protección de los bosques. Ahora, la Argentina este año está entre los 8 países que deforestaron más este año, sí, y el año pasado igual, y el anterior fue el tercer país que más deforestó. Si vos lo comparás con el tamaño del país, que ha deforestado más que países mucho más grandes. La Argentina ha sacrificado todo. ¿Y por qué deforesta la Argentina? ¿Cuál es la razón de deforestar? ¿Por qué? Y deforestamos porque esas tierras, que son tierras ricas, porque donde hubo bosques durante 100 años, el suelo está rico, es un suelo fértil, es un suelo muy, pero muy poblado de hongos, de bacterias, de los que le dan la vida al suelo. Y eso se saca, se desmonta totalmente y se utiliza para la agricultura o para la ganadería o para ambas, digamos, ¿no? Es una estrategia de destruir
bienes naturales que son muy difíciles de recuperar, porque bosques y montes de esas características tenés que pensar en 100 años y en una política muy consecuente y con muchísimo trabajo, ¿no? Sí. Es muy difícil recuperar esos bosques, pero bueno, Brasil está haciendo exactamente lo mismo. Brasil ha depredado sus selvas y sus bosques de un modo absolutamente extraordinario, y todo para la misma finalidad, ¿no? Y respecto de los humedales, lo mismo. Bueno, ustedes han visto lo que pasa con los humedales, ¿no? Es otra voracidad comercial. Entonces, no solo los desmontes, las quemas para favorecer, para facilitar, digamos, la siembra, la rectificación para acelerar digamos, el drenaje, ¿no? Y entonces ya el humedal no está sometido en el agua, levantan montículos para impedir que el agua entre, digamos, dentro de los islotes o de la tierra, y se cava, digamos, más fuertemente el lecho del río para llevar el torrente de agua mucho mayor y mucho más rápido, para sacarle el meandro, todas esas curvitas que hacen los ríos de los humedales, para que vayan más rápido al mar. Ahora, eso también produce otros procesos, sería un poco largo, pero brevemente te digo, hay un proceso que es bastante conocido en ciencia que se llama eutrofización. Ese proceso es un crecimiento desmesurado de las algas, ¿no? Y que se produce porque justamente con esa celeridad con que el agua va directamente al mar, lleva una gran cantidad de agrotóxicos, agroquímicos y fertilizantes. Entonces, no solo fertilizan el suelo donde siembran, sino que fertilizan también las algas. Entonces, las algas crecen de un modo desmedido, tanto que tapan la luz solar. Entonces, toda la vegetación del fondo de los mares no puede prosperar y muere. Muere la vegetación, mueren los animales que dependen de esa vegetación, y se proliferan unas algas muy tóxicas, se llaman cianobacterias, que son absolutamente tóxicas, que matan a los animales, matan las plantas y matan la vida de los mares, ¿no? Así que es un proceso, es decir, los procesos ambientales, uno sabe dónde comienzan, pero no sabe exactamente dónde terminan, ¿no? Entonces vos fertilizás un campo Entre Ríos, contaminás el río abajo, destrozan el humedal para que eso salga rápido, va al mar, contamina el mar, enferma, lo acidifica, modifica la vida de los mares, modifica la circulación de los océanos, termina cambiando el clima. O sea, es una cuestión grave, acelerada, y que no es que los políticos no sepan. Bueno, yo no dudo que algunos no saben o no están suficientemente informados, ¿no? Pero las políticas ambientales, todas, las de los humedales, la megaminería, el fracking, la agricultura industrial y demás, para modificar, que se puede, para salir, para transicionar hacia otras formas productivas, se requiere tiempo, apoyo, logísticas, mercados. O sea, hay que cambiar el mercado al que vos le estás vendiendo, porque le vas a vender productos agroecológicos y demás, y todo eso demanda tiempo. Y el funcionario, el político dice, ¿cuánto voy a estar? ¿Yo 4 años? No me hago mala sangre, no lo voy a hacer. Si no, tengo que acordar con otros políticos, tengo que llegar a consensos, tengo que pensar en políticas de Estado, no políticas de gobierno, sino políticos que trasciendan un gobierno y 2 o 3, digamos, ¿no? Para tener la continuidad que hace falta. Y los políticos están en otra, ¿no? Cuentan votos, cuentan pesos, pagan religiosamente las demandas, y de la vida de los pueblos no les interesa. Marta, te tengo que preguntar porque vos sos de aquellos políticos que creen que la política también es pedagogía. Y creo que cuando vos hablás haces pedagogía, y eso me parece que tiene un plusvalor que va mucho más allá, digamos, de lo que es la rosca política, que es el disvalor que tiene la política o el sometimiento del poder político al poder económico, como vos mencionabas antes. Pero te quiero hacer una pregunta, porque vos estuviste toda tu vida relacionada con el sistema educativo, y el sistema educativo argentino es como que viene en decadencia ya desde hace mucho tiempo.
Y bueno, últimamente está el tema de la pandemia que dio la impresión de que agudizó todos los problemas. No es que creó los problemas, sino que los agudizó. ¿Y cómo estás viendo vos, si estás al tanto, si estás en contacto, cómo estás viendo vos el sistema educativo argentino y qué pensás que habría que hacer con este sistema educativo de cara al porvenir? Porque buena parte del drama que nosotros vivimos pasan por la cultura y pasan por la educación, de manera tal que las soluciones también van a pasar por la cultura y la educación. Sí, mira, en esto yo trato de ser, de analizarlo con un poquito de frialdad, porque a veces me enoja mucho, ¿no? Porque ha sido mi trabajo de toda la vida, ¿no? En realidad, es cierto, como decís, el proceso de dominación siempre empieza por ser dominación cultural. Claro. Entonces, es obvio que el sistema educativo y la cultura o contribuyen a esa dominación o contribuyen a abrirte los ojos, digamos, ¿no? Ahora, en un país como la República Argentina, que abandonó la idea de la producción y del desarrollo productivo y de la industria, digamos, ¿no? Nosotros teníamos el país sembrado, por ejemplo, de escuelas técnicas. Claro. Ahora, ¿qué sentido tiene una escuela técnica? ¿Para ser técnico en qué? Vos me dirás, bueno, no, sí, la tecnología de la informática, ¿no? Pero bueno, esto no es solamente informática, acá no es solamente informatizar, que ahí te puedo contar otra cosa bastante terrible con la informatización, ¿no? Pero digo, y las escuelas industriales se fueron cerrando. Entonces, ¿cuál es el proceso educativo? ¿Para qué educas? Claro, falta proyecto nacional. Entonces terminas educando para mano de obra barata. Entonces, bueno, sí, es obligatorio el secundario y saben menos cuando terminan el secundario que antes cuando salían de sexto grado. Claro. Es decir, hay un deterioro fuerte, una baja en la exigencia, una resignación respecto de que, bueno, por más esfuerzos que se hagan dentro del sistema educativo, afuera las cosas no cambian. Hay una concepción fuerte, y también le otorgo una parte de razón. Yo dentro de la escuela genero conciencia, pero los cambios reales se tienen que producir desde la política. No somos los docentes los que vamos a cambiar las leyes, las normas, vamos a controlar, vamos a exigir, vamos a cobrar las multas, vamos a vamos a hacer el reparto de la riqueza. Eso no lo puede hacer el trabajador de la educación. El trabajador de la educación señala, muestra, demuestra, informa, hace un esfuerzo para que las personas aprendan que se pueden organizar para demandar y exigir de otra manera. Pero cambiar la realidad desde la escuela sería fantástico que fuera así. Pero no existe la posibilidad real de hacer eso. Sí existe la posibilidad concreta de abrirte la cabeza. Muy bien. El proceso cultural tiene que estar ahí al pie del cañón y fuertemente, ¿no? Generando la posibilidad de comprender la realidad, ¿no? A veces, aunque no puedas cambiarla, si la comprendes, empezás a construir un proceso de liberación, ¿no? Que es lo que se supone que puede cambiar la vida de los pueblos. Te paso un par de mensajitos porque Jorge Cultri de Merlo pregunta, si estas empresas, que en realidad no lo acabo de ver y tengo más, pero si estas empresas contaminantes atentan contra el artículo 41 de la Constitución Nacional, ¿por qué no se impide su actividad con un planteo a la Corte Suprema? Bueno, el planteo se ha hecho, a ver, las comunidades todas, las comunidades, imagínate en Chubut, en Mendoza, pero las comunidades indígenas, todas han hecho planteo, y la Corte Suprema efectivamente ha tenido sentencias muy poderosas, con mucha lentitud, como funciona la Suprema Corte de Justicia, porque eso es una disputa de poderes. Cuando vos cuestionás el poder legislativo, cuestionás el poder judicial o cuestionás el poder ejecutivo y decís que no cumple con la normativa y que no cumple con la Constitución, como vos estás diciendo, esto termina en la Suprema Corte. Ahora, así pasó con la ley de glaciares. La ley de glaciares terminó en la Suprema Corte de Justicia porque el gobierno de San Juan cuestionó la ley porque dijo que le impedía el desarrollo, que era una ley que obstruía el desarrollo de la provincia. La Corte de San Juan le dio la razón, la Suprema de San Juan le dio la razón y terminamos la Suprema Corte de Justicia. 8 años después,
de haber declarado la inconstitucionalidad de varios de los artículos de la ley, la Suprema Corte de Justicia dijo es perfectamente constitucional, porque lo que dice la Corte sienta un principio que es tan interesante para nosotros, dice, frente a un litigio entre un bien social para toda la comunidad y un interés privado de una empresa, la Corte no puede dudar. Claro. El interés legítimo de la comunidad tiene que estar por encima. Vos sabés que lo escuché la vez pasada a Ricardo Lorenzetti, por quien no tengo ninguna simpatía, pero debo, a fuerza de ser sincero, porque lo soy, el tipo estuvo muy bien en cuestiones ambientales y creo que ha presentado un libro sobre el derecho ambiental. No sé si lo conocés, pero que tiene... No, escuché que tenía un material, pero me interesan las sentencias. Los jueces, como ellos mismos dicen, hablan por sus sentencias. Claro. Fíjate, por ejemplo, en esto de destruir los humedales, que ahora tenemos en la capital federal otro conflicto importante con respecto al humedal y la decisión que tiene el gobierno de construir ahí edificios de 145 metros de altura que cortan el viento, bueno, etcétera. Hubo un intento de un barrio que hizo exactamente esto en Entre Ríos. Se llamaba Amarras el barrio. Ajá. Y rectificó el río y empezó el loteo, y mientras esto pasaba, los entrerrianos acuden a la Corte y la Corte declara la inviabilidad del proyecto. Se quedaron sin poder realizar el proyecto por sentencia de la Corte. O sea, logramos, es la pelea de las comunidades, la que logra la constitucionalidad de sus leyes, de sus iniciativas, de sus proyectos, porque están sentados la Asamblea del Algarrobo hace 15 años que está sentado en Andalgalá, dando pelea, ¿no? Sí. Pero claro, es un esfuerzo gigantesco en el cual yo reconozco que la ley de glaciares o la ley de bosque es una herramienta de lucha para los pueblos. No es que solamente con la ley lo van a lograr, pero tienen una ley que los respalda. Claro. Entonces pueden acudir a la justicia, pueden ir a los medios de comunicación, porque en esta disputa también los medios, Mario, no todos los medios son como la luna, ¿no? No, pero tengamos claro lo que significan los medios de comunicación en la Argentina. Totalmente. La trivialidad más inmensa. Vos no tenés la menor idea de que te están contaminando el agua, pero sabés con quién se acuesta la mujer del productor, ¿o no? Sí, claro, lo que pasa con Wanda Nara y que la verdad que nos importa. Bueno, ¿no? Bueno, por eso te digo, ¿pero qué es? Es despertar las pasiones más bajas, es generar en la comunidad una ajenidad respecto de su realidad, de su vida, de la vida de sus hijos, del futuro, que también lo dice la Constitución, ¿no? De permitir que los procesos productivos permitan, como decía también el informe Brundtland, que el desarrollo del presente no inhiba y no altere el desarrollo en el futuro. Así es. ¿No? Es decir, estos principios están y tienen vigencia. Lo que no tienen es voluntad política de control. A donde no está la comunidad peleando, las empresas hacen lo que se les da la real gana. ¿Vos te crees que alguien sabe cuánto oro sacan, cuánto se llevan, cuánto cianuro ponen, o si están o no están alterando un glaciar? Es la comunidad. Son los compañeros de Andalgalá, son los compañeros de Mendoza, que vienen a plantear, es tanto que este glaciar, y van y le sacan la foto, y muestran y vienen y iniciamos los procesos, pero es una batalla muy dura, en la cual con algunos elementos y con algunos compañeros que tienen la voluntad social de contribuir a la vida de los pueblos, logramos algunos avances, pero nada es fácil, nada es fácil. Una lucha grande. No sé, yo ya te he consumido una cantidad de tiempo, pero yo tengo una pequeña grabación de Alicia Gutiérrez, que es la presidenta de la cooperativa Nueva Generación, que es una cooperativa que la están por cerrar y que ellos se quejan, lógicamente, de que el gobierno nacional y popular esté cerrando una cooperativa donde es un conjunto humano que ha logrado autosustentarse a través del trabajo y que además tienen relación con todas las industrias recuperadas. Yo no sé si vos tenés tiempo para que yo te haga escuchar 2 minutos esto o... Sí, dale, sí, ¿No tenés problema?
Bueno, sí, va entonces, Bueno, la que le habla es Alicia Gutiérrez, yo represento la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación. Como bien sabe esta audiencia, nosotros tenemos la orden de desalojo, somos 84 trabajadores que nos hemos formado para producir ropa de trabajo y todo uniformes escolares, y vivimos de esto, vivimos de la costura, y tenemos el jardín maternal donde cuidamos a los niños de las mamás que están produciendo, y bueno, tenemos el desalojo encima producto de una persecución política. Esto es persecución política, y entendemos que cada día se está derechizando cada vez más todo. Detrás de nuestro hay más 101 fábricas recuperadas que están en la misma situación, en un gobierno nacional y popular que tendría que darles y sostenerlas y darles las herramientas para poder contener a los miles y miles de cooperativistas que están en las calles. Van cerrando los lugares de trabajo. Acá muy cerca nuestra también hay una empresa que acaba de irse el dueño y quedaron los trabajadores resistiendo adentro, una gráfica, y todos los días nos enteramos de algo nuevo y de alguna empresa nueva que los dueños se van y quedan los trabajadores al desidio y sin ningún tipo de apoyo del Estado. Este Estado apoya a sus amigos y a los que están dentro del gobierno, pero no apoya a los que realmente hacemos patria todos los días, a los que le alivianamos la tarea, a los que le llevamos un pedazo de pan, al que no tiene y una herramienta para que lo pueda producir y ser digno y decir trabajo, yo me gano mi sueldo desde mi trabajo. Estamos a minuto a ser desalojados. Le pedimos el apoyo al pueblo entero, porque ya los políticos los hemos tocado a todos. Le pedimos a todo el pueblo que por favor nos apoyen, que esto sea voz de todos. Son 84 familias que quedan sin trabajo, pero no solamente nosotros, empezamos nosotros y hay una cola larguísima detrás nuestro porque es el panorama que se visualiza. Desde ya les agradezco mucho, Mario, gracias por siempre estar y por siempre difundir nuestro caso. Estamos en la zona de Wilde. Estamos en la zona de Wilde. Bueno, son de la zona de Wilde. Claro, bueno, lo que plantea Alicia es que no es para esa única cooperativa, ¿no? Acá ha habido una pluralidad. Imagínate todos los compañeros de la UTD y todos los compañeros que han tenido emprendimientos cooperativos, 4, 8, 7, 5, 20 o 50 compañeros, ¿no? Sí. Que han hecho un esfuerzo, que son cooperativas de trabajo, ¿no? Son claro. En realidad cooperativas que han salido de la nada, que han puesto en la casa de uno, la computadora del otro, el trabajo de todos, el esfuerzo, en algunos lugares, pocos, algún reconocimiento, algún apoyo de la municipalidad, un cable de luz, es decir, alguna pequeña colaboración, pero en general muy poquísima colaboración. El mismo Estado que libera las exportaciones, que le baja con una facilidad extraordinaria los impuestos, pero de un modo vergonzoso, escandaloso, a los grandes grupos exportadores, no hace aporte prácticamente ninguno a estas pequeñas cooperativas de trabajo que subsisten mientras pueden y como pueden, ¿no? Así es. Ni siquiera le favorece el tema de los mercados locales, porque vos imaginate para un pequeño productor el tener que venir sí o sí a poner su mercadería, claro, un productor de Entre Ríos, de Corrientes o de Chaco, que tiene que venir a poner la mercadería en el mercado central. Decís, ¿con qué? ¿Con qué camión? ¿Con qué cajones? ¿Con qué economía? ¿Con qué recursos? Entonces no tienen más remedio que vendérselo a los mayoristas por un precio de explotación. Lo venden por nada. Si vos supieras lo que le pagan un cajón de tomate, un cajón de lechuga, una jaula, o un cajón de durazno, de lo que fuera. No le dan nada, le dan una miseria, pero es que es eso, o la dejan en la planta o la cosechan y reciben lo que les dan, porque no están en condiciones de hacer ellos el esfuerzo de llevar a los mercados esa mercadería, suponiendo que se las tomaran. ¿No? Por ahí la Valle está haciendo algún esfuerzo, pero son esfuerzos insuficientes, ¿no? Y es así, por supuesto, nosotros desde la CTA autónoma hemos trabajado muchísimo en pos de la defensa de las cooperativas. Tenemos muchísimas cooperativas de trabajo allí
y esforzándonos para que se le dé algún subsidio, para que tengan, que se le dé un pago a los trabajadores, para que se los inscriban, para que tengan una obra social, porque están en el descampado total. Así es, y ellos dicen, en este caso, vos haces una descripción general excelente, pero ellos en particular dicen que han tocado mucha dirigencia política, han tratado de tocar el periodismo, y vos decís y además los compañeros de la CTA siempre han estado en la defensa de las cooperativas, conceptualmente, además del el aspecto solidario y político. Nosotros le podríamos recomendar a Alicia que le pregunte a Cachorro Godoy por la defensa. Claro. Sí, ¿no? Claro, sí, más vale, claro. Nosotros tenemos mucho, además ahí está Grabois, hay un grupo de compañeros con mucha dinámica y con buena dinámica por el tema en general, ¿no? De las cooperativas y tratando de dar una mano, ¿no? Incluso en algún momento tuvimos algún vínculo con el Banco Copesur, que también tenía algún tipo de iniciativas, ¿no? Y bueno, sí, nosotros desde la CTA trabajamos eso, claro. Claramente. Bueno, sí, y yo que soy socialista también, porque el doctor Juan B. Justo creó, entre otras, el Hogar Obrero, que fue una de las cooperativas más exitosas durante un tiempo en la Argentina. Marta, el tiempo se nos ha ido, yo te agradezco infinitamente, tengo más comentarios que han llegado, excelente Maffei, cuánto conocimiento y compromiso, de Graciela de Castelar, y tengo otros más. De aquí te mandamos un fuerte abrazo y ojalá podamos charlar nuevamente dentro de no tanto tiempo. Bueno, Mario, con muchísimo gusto. Y por ahí podemos abordar un poco más el tema político. Hoy al final se nos fue, pero es que la problemática social desborda. Sí, desborda lo ambiental, lo social, y dejamos la política para la próxima. Está bien, la política debería ocuparse, no nosotros, de estas cosas. Así es. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Mario. Igualmente para vos, un fuerte abrazo. Un gusto. Adiós. Gracias. Bueno, hemos hablado con Marta Maffei, educadora, diputada nacional, dirigente sindical, secretaria general de CETERA. Bueno, un lujo que nos damos nosotros, realmente, y además exponiendo posiciones sobre el tema ambiental, sobre el tema social, sobre el tema cooperativo,